Hola, ¿qué tal? Después de un intenso primer día en Polonia visitando la ciudad de Gdańsk, hoy el día amanecía también por aquí gris y nublado, pero con un montón de cosas interesantes que conocer. Así que venga, que arrancamos ya. Mi segundo día en Gdańsk comienza junto a la Torre de la Prisión, construida a mediados del siglo XIV como parte de la muralla medieval de la ciudad y que además entre los siglos XVII y XIX fue también cárcel municipal e incluso cámara de tortura. Hoy en día es una de las sedes del Museo Histórico de la ciudad después de que la torre fuera restaurada tras quedar dañada en la Segunda Guerra Mundial. Muy cerca de la torre está la Puerta Dorada, construida en 1614 en estilo manierista holandés, con estatuas alegóricas de las virtudes de la ciudad, como la paz, la libertad o la riqueza. La puerta fue muy dañada por los bombardeos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial y se reconstruyó en 1957. Y justo aquí empieza la calle Długa, también llamada Ruta Real, que es la parte más conocida del casco histórico de la ciudad y uno de sus atractivos turísticos más importantes. Al lado de la Puerta Dorada está la Puerta de las Tierras Altas, que forma parte también de lo que fue la antigua fortificación de Gdańsk. En el siglo XVI fue puerta de acceso a la ciudad y hoy en día alberga una oficina de información turística. Continuando por la calle Długa, una de las más importantes del centro, llegamos al edificio gótico renacentista del Ayuntamiento, el segundo más alto de la ciudad después de la Basílica de Santa María. Este impresionante edificio tiene 5 plantas y en su cúpula hay una estatua del rey Segismundo Vasa del siglo XVI que vigila la ciudad desde las alturas. El edificio y su torre del reloj se construyeron originalmente en el siglo XIII, pero fue destruido por los caballeros teutónicos en 1308 y tuvo que ser reconstruido a finales del siglo XIV. El edificio se fue ampliando en los siglos posteriores y su torre de 83 metros de altura fue añadida en el siglo XV. Una de las joyas del edificio es su carillón de 37 campanas que cada día ponen banda sonora al centro de la ciudad. El antiguo ayuntamiento hoy también es sede del Museo Histórico y alberga una interesante exposición sobre la historia de la ciudad y objetos de orfebrería y porcelana. En el primer piso se encuentran las habitaciones más importantes del ayuntamiento, como la Sala del Gran Consejo, también llamada el Salón Rojo, o el Gran Palacio del siglo XIX, llamado también el Salón Blanco. En el Salón Blanco se celebraban las ceremonias oficiales y está decorado con imágenes de algunos de los reyes más importantes de la historia de Polonia. En el siglo XVI se añadieron las salas norte y este y se instalaron allí el Salón del Consejo y el Salón de la Chimenea. Pero sin duda lo más destacado es el Salón Rojo del siglo XVI, que fue desmontado en el año 1942 para protegerlo de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En este salón destaca la rica decoración manierista, sobre todo la que hay en su chimenea y en el techo, en el que encontramos más de 20 pinturas rodeando el tema central, que es la glorificación de la unión de Gdańsk y de Polonia. En la parte del piso superior hay una serie de salas con obras de arte, documentos y muebles relativos a la historia de Gdańsk. También hay una sección en la que se pueden ver recreaciones de cómo eran las viviendas tradicionales, los comercios y otros locales que podían encontrarse antiguamente por la ciudad. Además, pagando un suplemento de unos 5 zlotys, que es algo más de €1, se puede subir a la torre del ayuntamiento para contemplar las vistas sobre la ciudad antigua, aunque en mi caso no pude subir porque estaba cerrada.
Continuando por la calle Długa, llegamos a la casa de Uphagen, que fue comprada en 1775 por el rico comerciante Johann Uphagen, que la reformó para adaptarla a sus necesidades. Su dueño murió en 1802 y la casa pasó por varias generaciones de sus descendientes, hasta que en 1911 fue convertida en museo hasta el año 1944, cuando muchos de sus muebles fueron saqueados por los alemanes tras la invasión de Polonia. Al igual que gran parte de Dansk, la casa fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y ya no volvió a abrirse al público hasta el año 1998. Hoy en día es una de las pocas casas de mercaderes de los siglos XVII y XVIII que siguen abiertas al público en Polonia y nos muestra cómo era la lujosa vida de este gremio en aquellos tiempos. El siguiente lugar que visité fue el Museo Nacional de Dansk, cuyo edificio más importante alberga la sede del Departamento de Arte Histórico. Nada más entrar me sorprendió una exposición de originales retratos de algunos de los dictadores y líderes políticos mundiales más importantes de la historia más reciente, entre los que se encontraba el mismísimo Francisco Franco, entre otros. Pero sin duda uno de los cuadros estrella que encierra este museo es el tríptico del juicio final del pintor alemán Hans Memling, un óleo sobre tabla de casi 2,5 metros de alto pintado en el siglo XV, que es una representación del juicio final, con Jesucristo como juez en lo alto sobre un arco iris y bajo él el arcángel Miguel que está pesando las almas con una enorme balanza. En la parte izquierda se representan los bienaventurados recibidos por San Pedro en el cielo, mientras que en la parte derecha vemos los condenados que se van a ir al infierno. Además de este cuadro, que es una auténtica joya, en este museo se pueden ver bastantes pinturas flamencas y holandesas de los siglos XV al XVII, de pintores tan importantes como Peter Bruegel el Joven, Jan Bruegel el Viejo, Jacob Swanenburg, Paul Vredeman de Vries y muchos más. El Museo Nacional también alberga más de 250 obras de pintores de Dansk, entre ellos Daniel Schultz, Anton Moller y Andreas Steg. También vemos algunas salas que tienen una serie de retratos de personalidades importantes realizadas por pintores como Andrei Steg o Jacob Wessel. Y además de pinturas, en este edificio del Museo Nacional de Dansk hay una importante colección de muebles de la ciudad y del norte de Europa, artefactos de hierro, oro, plata, fundición de campanas y objetos de cobre y de latón, así como una importante colección de cerámica. Después de tirarme un buen rato visitando el Museo Nacional de Dansk, llegué a un rincón de la ciudad conocido como Targ Drzeżony, donde se ubicaba un antiguo mercado cuyo nombre proviene de la madera que se comerciaba en este lugar desde el siglo XVI. La plaza también es conocida porque a mediados del siglo XVII una mujer de 88 años llamada Anna Krüger, reconocida como bruja, fue quemada en este mismo lugar. Fue una de las 13 víctimas de una caza de brujas que hubo en la ciudad, en la que fueron condenadas 20 personas. En un acto de piedad, irónicamente, para que no sufriera tanto, le ataron varias bolsas de pólvora al corazón, que estalló con las primeras llamas. Preside la plaza la estatua de Juan III Sobieski, que fue rey de Polonia y de Lituania a finales del siglo XVII y es considerado el último gran rey que tuvo el país, ya que defendió a Polonia derrotando al ejército sueco, al ruso, al tártaro y al turco, cuando todos ellos intentaron invadir su país. Otra de las calles más famosas de Dansk por las que pasé fue la calle Szeroka, que en el pasado fue la calle más importante de la ciudad y en la que hoy en día pueden verse casas reconstruidas con el típico estilo de las construcciones locales. Muy cerca, entre las calles Świętojanska y Szeroka, está el Parque Świętopolk, dedicado a Swietlik Wielki, que fue un importante duque de la región de Pomerania en el siglo XIII y que está representado en una estatua inaugurada en 2010 que muestra al duque con un escudo y una espada y está otorgando los derechos de feria dominica a la ciudad. Después de un par de minutos caminando llego al mercado Hala Targowa, el más importante del centro de Dansk y por el que ya pasé el día anterior. Caminando por el mercado recorrí todos sus puestos y los que más me llamaron la atención fueron los de comida típica polaca, especialmente el puesto de comida ahumada. El
mercado está en un edificio neogótico de finales del siglo XIX que se construyó sobre las ruinas de un antiguo monasterio dominico que fue destruido en 1813 por las tropas ruso-prusianas. A finales del siglo XIX la plaza se pavimentó y se construyó este mercado central para que reuniera todos los puestos en un mismo lugar en vez de estar desperdigados por las calles, y desde entonces se cerraron los mercados callejeros, excepto el de pescado. Durante las últimas tareas de recuperación, en el año 1999, salieron a la luz los cimientos del monasterio y de la antigua iglesia románica de San Nicolás, de 1170, así como el cementerio con más de 400 tumbas. Y junto al mercado está la iglesia de San Nicolás, la más antigua de la ciudad, que fue construida a finales del siglo XII y es el único edificio gótico que sobrevivió a los daños de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el siglo XIII pasó a manos de los dominicos que llegaron a Dansk gracias al príncipe de la Pomerania, Svietopelk. Sus torres y su espectacular bóveda estrellada se terminaron a mediados del siglo XV y en su interior hay muchísima decoración barroca. El siguiente punto de interés es la sede del gremio de molineros. Situado en una isla artificial sobre el canal Radunia, en su momento fue el mayor proyecto financiado por la Orden de los Caballeros Teutones en Europa. Fue construido a mediados del siglo XIV por deseo del gran maestre de la Orden, pasando a manos de la ciudad tras la rebelión contra los teutónicos. El recinto tenía todo lo necesario para fabricar pan, desde el granero para guardar el trigo, el molino para procesar la harina y la panadería para vender el producto. Estuvo funcionando hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue destruido por los bombardeos, y tras su reconstrucción se le dieron diferentes usos y hoy en día alberga un centro comercial. Y no muy lejos del antiguo molino está la iglesia de Santa Brígida, construida en el siglo XIV y dedicada a María Magdalena. Sobre el edificio original hubo varias modificaciones y los restos de Santa Brígida reposaron aquí durante 2 semanas de camino a Suecia a finales del siglo XIV. Desde entonces la devoción por la santa fue tan grande que la iglesia se dedicó a ella. El templo sufrió varias reformas hasta el siglo XVIII y en 1945 fue quemada y destruida durante la Segunda Guerra Mundial, siendo finalmente reconstruida en el año 1987. En su interior destaca su altar mayor de ámbar y el monumento al padre Jerzy Popieluszko, asesinado en 1984 por agentes de seguridad polacos. La iglesia también fue muy famosa en Polonia durante los años 80 por ser el lugar de culto y refugio de los miembros del sindicato Solidaridad. Caminando por la zona llegué también a la plaza Jan Hevelius, presidida por un monumento dedicado a este famoso astrónomo, constructor de telescopios y cervecero, que nació en Dansk y que es considerado el Da Vinci polaco. Fue el último astrónomo que trabajó sin usar lentes y aún así describió órbitas y cometas. La tarde ya se iba acabando y por fin llegué a la zona de los astilleros de Dansk, donde se encuentra el Centro Europeo de Solidarność, un moderno museo que cuenta la historia reciente de la ciudad y de Polonia, con el nacimiento del sindicato Solidaridad en 1980 y con el efecto dominó que llevó a la caída del muro de Berlín 9 años más tarde. El museo recibió en 2016 el premio Museo del Consejo de Europa y contribuyó a que la ciudad de Dansk recibiera en el año 2019 el premio Princesa de Asturias. El monumento a los trabajadores del astillero caídos en 1970 está dedicado a los obreros asesinados durante la huelga y las manifestaciones de aquel año en los astilleros y fue inaugurado en 1980 después de formarse el sindicato Solidaridad, muy cerca del lugar donde murieron las 3 primeras víctimas, que están representadas por 3 cruces de acero inoxidable de 42 metros de altura en forma de ancla que simbolizan el recuerdo y la esperanza. En el diseño participaron trabajadores en colaboración con artistas locales y durante los años 80 fue el punto de partida de las manifestaciones que hizo el sindicato Solidaridad, que siempre acababan en represión policial. Volví de nuevo a
la calle Mariacka, por donde ya había paseado el día anterior visitando la Basílica de Santa María, y que es uno de esos típicos lugares que uno nunca se cansa de recorrer cuando conoce una ciudad. Una calle que es todo un escaparate de tiendas de ámbar en los bajos de casas, que conservan sus porches de piedra y sus propias gárgolas originales, y que además tiene increíbles cafés y bares en los que pararse a reponer energías y por los que parece que no ha pasado el tiempo. Paralela a la calle Mariacka está Święty Goducha, o la calle del Espíritu Santo, que ya existía en el siglo XIV cuando un hospital llamado del Espíritu Santo se trasladó a esta zona que está muy cerquita de la puerta del castillo. La calle empieza en Targ-Drzeuni y baja hasta el río Modlava. El comienzo de la calle era la Puerta de la Campana, que fue desmantelada en 1804, y el final de la misma, la Puerta del Espíritu Santo, junto al Paseo del Río. Como anécdota, en el número 47 de esta calle nació el filósofo Arthur Schopenhauer. Mientras caía la tarde y comenzaba ya a anochecer, por fin terminé mi visita a Gdansk, una ciudad que es una auténtica joya junto a la costa báltica y que fue mi debut conociendo un país tan increíble como es Polonia. Al día siguiente me esperaba pegarme un buen madrugón para tomar un bus que me llevaría a la capital, Varsovia, la segunda ciudad que conoceré en Polonia. Pero eso ya te lo contamos en el próximo capítulo, aquí, en Pepe Viajero.